Muy buenos días, estamos muy contentos. Hoy es un día muy especial porque vamos a recibir a Laura Tornero, que es como también una persona muy cercana que tiene mucha trayectoria tanto en danza y como en yoga. Y para los diálogos de Empagenia hoy vamos a hablar de yoga y conciencia. Buenos días, Laura. Muy buenos días. Laura es terapeuta corporal transpersonal, es profesora y formadora de Hatha Yoga y de danza terapia con los chakras, es diplomada en masaje correctivo profundo, también formada en el IPTB, el Instituto de Psicología Transpersonal de Barcelona, y tiene un máster en counseling humanista transpersonal. Eso es como lo oficial, ¿no? Pero hay mucho más que esto. Sí, la trayectoria de vida, ¿no? Da para mucho. Así es. Claro. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por participar en nuestro encuentro de Diálogos de Empagenia, que la gente siempre nos puede seguir en YouTube, en el canal también de Spotify, y gracias por apoyarnos y escucharnos. Muy bienvenida, Laura. A vosotros por invitarme, muchas gracias por compartir este espacio. Además de esta trayectoria de Laura, que ahora mencionaba Alan, decir que somos compañeros de trayectoria, ¿no? En muchos sentidos, y que es una amiga, o sea que también creo que esto es, ¿no? el cómo hemos ido compartiendo muchos otros espacios y bueno, cuando nos planteamos un poco tratar el tema de yoga y consciencia, que de eso va este Diálogos de Empagenia, pues por supuesto Laura Tornero tenía que venir aquí con nosotros a compartirnos tu experiencia y todo lo que tú has ido desarrollando a este nivel. Así que nada, un gusto tenerte aquí y arrancamos. Entonces, la primera pregunta un poquito de entrada, ¿vale? Porque esto lo hacemos siempre, ya casi es como nuestro ritual de inicio de los Diálogos de Empagenia, es preguntarte, una de las preguntas, ¿no? del millón, digamos, una pregunta que es ¿cómo entiendes tú la consciencia? ¿Cuál sería una definición de la consciencia para ti? Pregunta del millón, ¿eh? También. Difícil. Yo creo que además hay muchas respuestas a esta pregunta. Hay muchas respuestas. Para mí, la consciencia es la capacidad que un ser vivo tiene de percibirse tanto a nivel interno como a nivel externo. Esta sería una de las definiciones. Luego hay otras posibilidades. De hecho, me encontré una que me gustó mucho, que la voy a citar, y que dice así: es el conocimiento que un ser vivo tiene de sí mismo, de su entorno, y su capacidad para actuar justamente con el entorno. Qué bonito. La percepción y la capacidad de actuar con el entorno. Y eso tiene mucho que ver con la atención que uno ponga. La atención y la luz con la que uno enfoque eso. Para mí, en ese sentido. Me gusta mucho porque a nosotros, claro, el trabajo comunitario es una visión comunitaria, que muchas veces la gente define la conciencia desde el yo, ¿no? El sujeto, y ahí incluye mucho más eso, el universo, la comunidad, y eso a mí me gusta mucho. Y esto que mencionas de la luz, esa luz sería, además, podríamos un poco también para andar un poquito más dentro de esta definición que ahora nos compartes, podríamos hablar de que esta luz sería el observador un poco. Correcto. Que vendría a ser el observador, el sí mismo, ¿no? De alguna manera, el propio ser. Muy bien. Muy bien. Muy interesante desde ahí también, y desde, creo que ya vamos entrando un poco en el yoga, ¿no? Aquí, por lo que hablas de la atención. Correcto. Y de la mente, acallar la mente y cómo ir caminando hacia la consciencia, este observador o esta luz, ¿no? Que ahora nos cuentas más. Sí, y justamente hablando de esto, en tu experiencia, ¿no? Porque yo creo que lo importante es la vivencia. ¿Qué aporta el yoga
en el desarrollo de la conciencia? Mira, de entrada, si vemos el mundo, nos situamos mucho en lo externo. Es decir, en el cuerpo físico, en la mente racional, en cómo nos ven, ¿no? Cómo visto, qué actitud tengo, el nivel social al que pretendo ir, al que pretendo llegar, los logros materiales. Entonces, como todo el mundo está centrado hacia lo externo. Y de entrada el yoga nos lleva, nos vincula más hacia el mundo interno, hacia escuchar lo interno. Y para mí esto ya es un cambio de conciencia, pasar de lo externo, de lo material, de lo racional, hacia lo interno, la escucha interna del propio cuerpo, de las propias emociones, de la propia mente, incluso el desarrollo de la mente más intuitiva, no tan racional, no tan concreta, no tan analítica. Entonces, de entrada eso ya propone un cambio de conciencia, pasar del mundo externo al mundo interno, ya para mí ya es un cambio de conciencia total, ¿no? Y a partir de aquí el yoga propone pues diferentes caminos para ir desarrollando esas cualidades, ¿no? Esos aspectos. O sea, que estaríamos hablando de una atención, antes, ahora cuando no ligabas la conciencia con la atención, de enfocar la atención a lo interior, al mundo interior, al adentro. Sí. Y este desarrollo, esta conciencia de este mundo interior, de este focalizar la atención ahí. Correcto, correcto. De hecho, la palabra yoga significa unión. Viene de yugo, significa unión, volver a unir. ¿Qué? Pues justamente estas dos cosas, Purusha y Prakriti, ¿no? La naturaleza y el alma cósmica. La naturaleza en cuanto a cuerpo, en cuanto a cosas físicas, en cuanto a materia. Unir materia y espíritu, ¿no? Volver a unir eso que aparentemente es dual y está separado, volver a esa unidad, volver a esa unión, a ese estado de centramiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, el yoga busca unir esa dualidad, unir lo que aparentemente está separado, volver a la esencia, en realidad, ¿no? Por lo tanto, es un camino del ego al sí mismo, a la esencia, al ser. De lo más externo, del cuerpo físico, de la piel, de los órganos, de los huesos, de la musculatura, hacia lo más interno, pasando por las emociones, pasando por la mente, por los aspectos mentales, indagando hacia la conciencia de quién somos realmente y yendo hacia ese fondo, ¿no? Es muy importante lo que estás comentando, porque muchas personas, bueno, que hacen yoga o que no están familiarizados con el yoga, ven en el yoga como, bueno, algo físico, nada más, ¿no? Algo que me va a ir bien para estirarme, para el cuerpo, para hasta perder peso. Y entonces yo creo que esta visión que estás planteando de esta reconexión, ¿no? Entre el cuerpo y el alma y dentro y fuera es muy interesante. Sí, yo creo que esta visión como que en realidad es la esencial en el yoga, se ha perdido un poco. Se han perdido un poco los valores intrínsecos del yoga, ¿no? De alguna manera se ha dado mucho valor al cuerpo, ¿no? A lo físico, a hacer maravillas con el cuerpo. Ahora me doblo así, ahora hago esto así, y en realidad lo que es eso es un peligro, porque de alguna manera está ensanchando el ego. E impide que el camino vaya más adentro, sea más profundo, ¿no? Y nos estamos perdiendo de toda la filosofía que hay detrás del yoga, ¿no? Que toma mucho del Vedanta, toma mucho de los Upanishads, ¿no? De hecho, el yoga se basa mucho también en los Yoga Sutras de Patanjali. Y ahí nos nombran un camino justamente para llegar al samadhi, ¿no? A la absorción con lo absoluto, a volver a la fuente de donde sale todo, ¿no? Entonces, son 8 pasos muy marcados de la Ashtanga Yoga. ¿Podrías mencionarlos para que la gente también los tenga claros, estos 8 pasos, 8 pilares, ¿no?
Sí, por supuesto. De entrada tendríamos los yamas. Los yamas son como virtudes morales, actitudes morales delante de la vida, maneras en que uno tiene de desenvolverse, ¿no?, con el mundo. Pues, por ejemplo, pues, tratar de no robar, tratar de no mentir, de ser coherente, de tener una ética. Va un poco por ese camino. Luego estarían los niyamas, que son hábitos saludables, hábitos de limpieza física del cuerpo, limpieza interna, como una preparación para la práctica del yoga, para llegar a esa sublimación, ¿no? Por otro lado están las asanas, ¿no?, que son las posturas físicas, las posturas que uno hace, ¿no?, con el propio cuerpo físico. Después vienen los pranayamas, los ejercicios respiratorios, el control de la respiración, el aprender. Primero, de entrada, tomar conciencia de la respiración y después, a través de ciertas técnicas, regular esa respiración. ¿Qué logramos cuando uno regula pranayama, la respiración? Pratyahara de entrada. Pratyahara significa retirar los sentidos del mundo externo, ir hacia adentro, ¿no? Volcar todos los sentidos, los 5 sentidos, hacia el mundo interno, hacia la propia percepción, digamos, autocepción. Después de eso viene dharana. Dharana significa concentración. Concentración en algo. Uno puede meditar o tratar de meditar centrado de entrada en la respiración, pero uno puede concentrarse en un punto del cuerpo, en los chakras, ¿no? En alguna idea mental, qué sé yo, ¿no? La concentración uno la puede focalizar hacia donde uno quiera. Dharana. Después pasaríamos a dhyana. A través de la concentración logramos meditar, ¿no? Como calmar la mente, focalizarla en una sola cosa, porque la mente es como un mono, que no para, ¿no? Mil ideas siempre, arriba, abajo, pam, pam, relacionando cosas, vinculando cosas. Entonces, cuando uno logra parar esa mente loca, focalizarla en un solo punto, ahí empieza a entrar a meditar. Dhyana, meditación. Y por último, samadhi. Samadhi es, como he dicho antes, la absorción con el todo, ¿no? Volver a la unidad que somos. Hermoso. Entonces, son estos 8 pasos bien básicos, bien marcados, que uno tiene que tener en cuenta a la hora de practicar yoga. No son solo las asanas, no es solo la respiración, no es solo la concentración o la meditación, es todo esto. Es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Creo que es muy importante porque es un poco también, ¿no?, el tener conciencia o el darse cuenta de que, exacto, de que la práctica yoga no solo es una práctica, ¿no?, sino que hay una filosofía, es una vía de conciencia, ¿no? Porque Totalmente. a veces también, según, ¿no?, hay gente que cuando empieza a hacer yoga dice, yo esto de meditar o hacer el Om, por ejemplo, ¿no? O cuando hay cantos, bueno, ¿no? Pero esto que estamos haciendo realmente, ¿no? Entonces, claro, creo que si tenemos un mapa y si estamos en esto, ¿no?, y sabemos que los asanas, el pranayama, etcétera, son parte de estas fases, de estos 8 pilares, 8 pasos, ¿no?, de un camino que es mucho más amplio, ¿no? Es decir, no es únicamente, pues, ¿no?, me duele el lumbago y entonces hago yoga, ¿no?, sino que puedo hacerlo, me puede ir bien, pero hay un marco mucho más amplio y puede ser un camino a la consciencia. Igual con la meditación, cuando decías, claro, ¿no? Dharana es la concentración, claro, y de ahí ya entramos en la meditación. Entonces, a veces también, ¿no?, como hay estos significados de, parece que entonces meditar significa turbante blanco, tal, no necesariamente tiene que ver con... No, uno puede meditar lavando platos, tranquilamente. De hecho, yo una de mis primeras meditaciones así espontáneas fue lavando platos. Estaba yo ahí y veía, me daba cuenta que mi mente estaba pensando en un montón de cosas y no estaba en el presente. O sea, estaba pensando, tengo que llamar a ese, luego ordenaré aquello, comprar el arroz, tonterías de estas, ¿no? Del día a día, lo cotidiano. Y ostras, y dije, pero a ver, estoy lavando platos y estoy pensando. No, trata de estar presente. Claro. Y a mí en eso los sentidos me ayudan mucho.
¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, siento el agua calentita sobre mis manos, ¿no? Lavando platos, siento el jabón, puedo percibir el vidrio o el material de que esté hecho el plato, todas las sensaciones que acompañan ese acto. Ahí puedo estar completamente presente, sintiendo eso. ¿Es un estado yógico? En cierto modo, sí. En cierto modo, en cuanto a conciencia, Sí. lo que decíamos de la internalización de esos sentidos, el foco, Correcto, ¿no? El correcto. foco, acallar la mente, o sea, focalizar esta mente, ¿no? Que su naturaleza es dispersa, ¿no? Este mono que salta y habla, ¿verdad? Sí. Pero ahí focaliza, ¿no? Sí, De de ese hecho, estado, que va me más hace allá de pensar, la... es como hay un ejercicio que invito a veces a la gente en consulta, ¿ya has tomado una ducha contigo? Que en la ducha por la mañana estamos en el automático muchas veces, ¿no? Total. Y me ducho, pero estoy pensando en todo menos en sentir el agua caliente, como sentir el agua dices, calentita, el sentir masajito el que te jabón, das. Sí, entonces como a veces digo, es una invitación, ¿no? ¿Ya has tomado una ducha contigo mismo, contigo misma? Muy buena frase, ¿no? O sea Sí, que sí, el sí. yoga nos ayuda a ir entrando en estos estados. Eso. De hecho, yo estoy muy contenta cuando la gente luego me viene y me dice, ¡ay! He aplicado la respiración que me enseñaste cuando voy al dentista. ¿No? Y yo digo, wow. Y es que me pongo muy nerviosa. Entonces hago las respiraciones esas que me enseñaste para calmar la mente y para calmar los nervios. Y luego cuando entro y ya estoy ahí, wow. No, de hecho, uno de los casos más sorprendentes fue el caso de una señora mayor de 85 años que volvía un día lluvioso a casa y entonces resbaló con la acera y se cayó en el suelo, se partió las costillas. Imagínate el dolor, pobrecita. Suerte que estaba cerca del hospital de San Pau porque vivía allí, ¿no? Al lado. Y entonces la mujer aplicó las respiraciones del yoga, se levantó, no llamó a la ambulancia ni nada, ¿eh? Se fue caminando al hospital de San Pau y llegó allí, ay, creo que me he hecho daño. Oh. Cuando le vieron que tenía las costillas rotas, pero, señora, ¿cómo ha hecho esto? La profe de yoga me enseñó a respirar y he logrado calmar el dolor. Mira, de verdad que cuando me la miraba, no sabía si llorar o reír, era como, wow, qué bueno, ¿no? Que la gente se pueda llevar todo esto a casa, ¿no? Laura, y justamente queríamos preguntarte, ¿no? Sobre tu experiencia y qué tipo de yoga practicas, enseñas estos pranayamas, estas respiraciones, ¿no? Que ahora cuentas, cómo en una situación tan cotidiana, incluso, ¿no? En una situación de dolor, ¿no? Esta práctica puede ayudar a regular estos niveles de dolor y manejarlo de otra forma, ¿no? Entonces, y desarrollar la conciencia. Claro, que es lo que es no quedarnos enganchados, ¿no? En el mono mental, ¿no? El mono que dice dolor, dolor, tal, sino poderlo manejar. ¿Tú nos podrías compartir un poco tu experiencia? ¿Por qué tú? Yo entiendo que tú enseñas Hatha Yoga, también la danza terapia, pero no sé si otros tipos de yoga. ¿Por qué qué has encontrado tú también desde tu experiencia personal ahí, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir un poco de eso? Bueno, de entrada, a ver, os comentaré que hay varios tipos de yoga en el mercado. Hoy en día montones, ¿no? Pero de entrada se pensó el yoga para 5 tipos o tipologías de personas diferentes. Entonces, por ejemplo, el Hatha Yoga, que es el que yo doy, es el que yo he aprendido, es uno de los más antiguos. Pero de entrada se basa mucho en las prácticas físicas, o sea, entra a través del cuerpo hacia todos los otros aspectos y tiene mucha importancia aquí los pranayamas, las técnicas de respiración. Este sería el yoga más físico, podríamos decir, o que se basa en lo físico para llegar a los otros aspectos. Coincidía con mi tipo de personalidad y mi tipo de manera de hacer, ¿no? Yo desde el cuerpo he encontrado mi conexión, ¿no? Entonces, por eso Hatha Yoga en este sentido. Eso no significa que los otros tipos de yoga o no los haya probado, no me gusten y no me aporten otras cosas, por supuesto. Yo estoy abierta a practicar diferentes tipos y creo que cada tipología de yoga te da unas cosas u otras, ¿no? Dependiendo de cómo estés. También influye mucho el profesor que tengas, que tú conectes con esa persona.
Claro. Porque si ya no conectas de entrada, no importa el tipo de yoga que dé, que no te va a entrar directamente, ¿no? Entonces, primero conectar con el profesor, pero también el tipo de yoga. Sigamos con otros tipos de yoga. Después tendríamos a un nivel más energético, el Kundalini, por ejemplo, Kundalini Yoga, o el Tantra Yoga, que hay mucha confusión también con lo del Tantra, pero muchísima. Tantra aquí en Occidente es sexo, ¿vale? Así Claro, tal cual. es la imagen que viene, ¿no? Es la imagen que nos venden. Y bueno, no tiene nada que ver. Si uno ahonda y profundiza en eso, de hecho son técnicas muy concretas de la energía, de control sobre la energía, que luego se pueden aplicar, sí, en la sexualidad, pero también en muchos otros aspectos de la vida, no solo en lo sexual, ¿vale? Con estos dos yogas, ¿qué pasa? Que son muy energéticos en realidad, son fuertes, son yogas donde uno pretende elevar la Kundalini, despertar la Kundalini y hacerla subir, ¿vale? Para la gente que nos está escuchando, Laura, sí. un apunte sobre la Kundalini. Cuando Sí. hablamos de elevar, ¿por qué hablamos de elevar? O sea, ¿Y ¿desde de dónde? qué hablamos cuando hablamos de Kundalini? Vale. La Kundalini la representan como una serpiente enroscada en la base de la columna vertebral. La Kundalini representa la conciencia. Entonces, cuando uno despierta esa serpiente, se pretende que esa energía, desde los chakras inferiores, vaya subiendo por la columna vertebral, despertando todos los otros chakras. Los chakras en realidad son niveles de conciencia del ser humano. Entonces, ¿qué pasa cuando la Kundalini sube, cuando esa energía de la conciencia sube y despierta esos niveles, que muchas veces son inconscientes? Uno se encuentra pues, con cosas que están dormidas, ¿no? Se encuentra con obstáculos, con traumas, con bloqueos, con miedos. En ese sentido, uno tiene que tener a alguien que le acompañe en el proceso, ¿vale? Si no, realmente puede ser peligroso. Un despertar de la Kundalini a lo bestia puede generar un despertar psicótico, ¿no? O sea, es que uno debe estar preparado. Entonces, para mí no son yogas para todo el mundo. ¿Vale? Pero, por ejemplo, gente que quiere acercarse al yoga pensando en el tema de trabajar la conciencia y abrirse, ¿es Kundalini o también los otros tipos de yoga también? De alguna manera todos los tipos de yoga van hacia ahí. Buscan lo mismo, el objetivo es el mismo, pero las técnicas que se aplican son diferentes. Los trabajos, las técnicas son diferentes. Entonces uno tiene que encontrar la que le va mejor según su personalidad, su manera de ser. Porque luego también está el Bhakti Yoga, que es un yoga muy devocional, donde uno canta mantras y venga a cantar mantras, y el grupo y la shanga, ¿no? Que son los que te llevan. Este sería otro tipo de yoga de la cerveza, yo lo vi. Ah, sí, sí, sí. Una botella de cerveza. No, digo, dentro de toda la moda y las locuras del yoga, vi el yoga de la cerveza y dije, interesante, van a atraer más gente ahí. Los yogas más tradicionales te dirían que eso no es yoga, Claro, ¿vale? Claro. Pero bueno, a ver, si No, yoga es unión, de alguna manera yo estoy abierta a que cualquier tipo de camino que te lleve a eso es yoga, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí entre comillas, Sí, porque vamos a las aquí hay prácticas. aquí hay discusiones. Sí. Pero que me faltaba terminar con los tipos de yoga, porque luego está el karma yoga, que es el yoga de la acción desinteresada, de la acción desde el corazón. No lo conocía yo. El karma yoga. Este no lo Karma conocía. yoga. Karma Qué yoga. bonito, ¿no? Sí. Karma yoga. Sí. Y después tendríamos también Raja Yoga, ¿vale? Que es el yoga de la mente. Y Jnana Yoga, que es el yoga del discernimiento de la conciencia. Estos son los 5 yogas básicos. A partir de aquí surgen todos los otros yogas que hoy en día conocemos. Entre ellos, bueno, Kundalini y todo esto. Kundalini nació en los años 60. Es bastante actual. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de los profesores
toma una rama de estos yogas. No hay que olvidar que el yoga viene de una tradición chamánica. Los inicios del yoga son chamánicos. Cuéntanos sentido? esto, Sí. Los dos ahí, sobre esto, ¿cómo por así? favor, un poco más. Sí, es muy interesante. Fijaos que hay muchos nombres de asanas que se vinculan o a animales, ¿no? ¿Cierto? El gato, el león, el perro, sí. ¿no? La vaca, escorpión, el saltamontes. Es que hay un montón, ¿no? De asanas de yoga que se vinculan a animales. ¿Y qué se pretende con eso? Adquirir las cualidades de ese animal, transformarse en ese animal. También hay muchas posturas de yoga que se refieren a grandes sabios, grandes maestros, ¿no? Otras que se refieren al mundo que nos rodea, es decir, la postura del árbol, por ejemplo. Imitar a un árbol para adquirir esas cualidades internas, de estar enraizado y conectado con el cielo a la vez, firme, sólido, ¿no? La postura de la montaña también, ¿no? Buscamos esas cualidades internas, la solidez, la fuerza, la estabilidad, ¿no? En ese sentido, para mí es chamánico. Y no había escrituras, todo era tradición oral. Se pasaba de un maestro a un discípulo, ¿no? En ese sentido es chamánico, en sus raíces. Es muy interesante esto. Es tener esa conciencia porque como pasa con otras prácticas, la reflexión que hacemos a veces es que llega como descontextualizado, desenraizado, Totalmente, y, totalmente. Claro, ¿qué diferencia hay? Justamente lo que estamos planteando aquí, ¿no? En términos de conciencia, si yo me aproximo al yoga como si fuera a hacer gimnasia, ¿no? Una práctica corporal, como si lo corporal no estuviera unido a lo emocional, a lo mental, ¿no? A cuando realmente yo me aproximo con ese marco, que no significa que entonces, ¿no? Necesariamente yo me tenga que ir a los chamánicos. Habrá quien diga, pues no, por supuesto. Esto no resuena, vale, pero sí que tengo un mapa en el que moverme y sabiendo de dónde viene esto, ¿no? Todo lo que toda la filosofía que hay detrás y todo el desarrollo, incluso también cultural, de cosmovisión de vida, etcétera, y estos 8 pasos que mencionabas hasta alcanzar ese samadhi, que es la unión, ¿no? Luego, en ese mapa, cada quien se mueve desde donde esté. Por supuesto, pero y yo creo que un buen profesor, sobre todo a Occidente, porque aquí digamos que bebemos más de la tradición cristiana, ¿no? Entonces, a nivel cultural debemos adaptarnos o adaptar el yoga a donde uno vive. Es un poco así, pero sin olvidar las raíces, sin olvidar las raíces, ¿no? Pero en este sentido, pues claro, adaptarlo a las necesidades de aquí. Por supuesto, no es lo mismo trabajar con alguien que todo el día o está de pie como camarero o se pasa el día sentado frente a una pantalla de ordenador y no mueve apenas el cuerpo. Como nos pasa a muchos ahora. Por supuesto, que no trabajar con gente que ya pues lleva una dinámica o qué sé yo, son atletas de competición o qué sé yo, y el trabajo ya lo tienen como físico, sobre todo, mucho más por mano, ¿no? Claro. Que seguramente les será más fácil en este sentido. Pero yo animo a todo el mundo, de que el yoga es para todos en ese sentido. Y yo me adapto mucho a lo que me encuentro en las clases, ¿no? Si me doy cuenta que la gente, yo no como el coco en el sentido de filosófico ni esos temas, que me preguntan, que quieren saber, abro, explico lo que yo sé, lo comparto, pero también doy pie libre a que a cada cual interprete, busque y crea lo que a él le vaya mejor, por supuesto. Desde la libertad, claro. Exacto. Desde la libertad y funcionando por la propia resonancia, que justamente estaríamos en esa interioridad que tú mencionabas, de si yo estoy escuchando lo que a mí me resuena y mi interior, yo ya voy y en un momento igual hago unos cantos o en otro momento digo, pues esto no va conmigo y oye, yo voy a practicar este yoga que es el que siento que va conmigo. Entonces, desde, ¿no? Teniendo conciencia de todo ese encuadre y de cómo todo esto llega, que no es algo propio de nuestra cultura, sino que nos viene tal y cómo nosotros, ¿no? Nos vamos relacionando con esto y nos movemos, pero cada quien
es quien decide cómo se mueve dentro de todo este mapa de conciencia que estamos también aquí, ¿no? Que nos estás compartiendo y que plantea el yoga. Digo porque habrá quien diga, pero entonces si yo busco o voy a una clase de yoga, ¿no? A veces se habla del yoga restaurativo, ¿no? Porque es que me duele la espalda. Claro, sí, claro, fantástico, ¿no? Que decir, no estamos diciendo que no se pueda hacer esa práctica, ¿no? Pero sí ampliar y entender que, claro, que es algo más amplio y que podemos hacer un camino de conciencia ahí, ¿no? Lo que decías también de cómo le va a cada quien, ¿no? O sea, en función de cada quien. Y yo entiendo, claro, habrá quien diga, cuando decías antes lo de los 5 tipos y eso cómo se ajusta a cada persona, dirá, ¿y cuál es el mío? Exacto. Pues seguramente con el que te sientas mejor, o sea, hay quien dice, me voy a un viñasa y otra persona dirá, pues el viñasa no me gusta nada y me voy al kundalini o me voy al hatha o me voy... Por ejemplo, a veces no sabemos las razones por las cuales te atrae más un yoga que otro. No, de entrada muchas veces lo desconocemos, ¿eh? Simplemente sabes que te tira más eso y no sabes por qué. Igual a la larga te viene la respuesta, ¿no? A medida que vas practicando dices, ahora sé, porque este tipo de yoga es el que más me gusta, ¿no? El que más me llama, ¿no? Bueno, sí, los dos estamos coordinados. ¿Qué vamos a hacerte ahora? Como dices tú, ¿no? Yo creo que el tema también de la maestra o el maestro sí. Y es muy importante y a mí me gusta porque invitas mucho a descubrir varios tipos de yoga, ¿no? Yo soy del parecer de que cuanto más pruebes y más conozcas y más sepas, en cierto modo mejor, ¿no? Por supuesto, porque ahí vas a poder discernir y a saber qué es lo que es mejor para ti, ¿no? Por ejemplo, el vinyasa es un tipo de yoga muy fluido, ¿no? De empalmar una postura con otra, pim, pam, pum, pam, ¿no? Hay gente, sobre todo la gente joven, le gusta mucho los vinyasas. Vinyasa flow está muy de moda en los jóvenes. ¿Por qué? Porque justamente tienen esa energía, ese power, ¿no? Físico. Entonces ahí descubren ese potencial en su cuerpo, ¿no? Profundizando un poco en el tema de la conciencia, de los despertares espirituales, a veces se habla de yoga como algo que tanto puede ayudarte a enraizarte o también a abrir, ¿no? Y hasta si estamos tocando también el tema de las emergencias espirituales, ¿no? Psicoespirituales, que son como estos despertares que podemos tener de repente deseados o no deseados. Y de hecho, bueno, aprovecho para hacer un poco de promoción, que haremos una conferencia sobre las emergencias espirituales y cómo acompañarlas, cómo trabajarlas el 22 de febrero en el canal YouTube. A las 7:30, que es un lunes. Sí. Y es como ahí el teaser, ¿no? Que estamos haciendo, pero justamente a nivel de despertar espirituales, ¿no? Estas cosas que hay diferentes tipos de yoga que pueden, yo entiendo, o abrir o justamente ayudar a enraizar, ¿no? Claro, ahí hay que ver, ¿no? Si la persona está muy volada, no, pues justamente ejercicios de enraizamiento para bajar un poco todo eso, ¿no? Para conectar de nuevo con el cuerpo, para volver a la realidad, a la toma de conciencia de la realidad, cuerpo y materia en ese sentido, ¿no? A veces el despertar espiritual lo que te lleva justamente es a una búsqueda, justamente esa trascendencia, ¿no? Y lo que te abre es la posibilidad de un camino. Entonces, puede ser que sea el yoga o no, porque hay muchas técnicas, ¿no? En el mercado. Ahí cada cual tiene que indagar. ¿El yoga puede ser nocivo en casos así, cuando la gente ya se está abriendo? Yo he visto gente que estaba borderline, que ya tenía ahí medio pie fuera, donde, por ejemplo, practicando técnicas de kundalini así bien fuerte, respiración de fuego intensa y cosas así, prácticas de 45 minutos de respiración, pegando caña, pues han tenido brotes, claro. Entonces, en ese sentido hay que ir con cuidado. Pero creo que es importante también, yo por ejemplo me gusta mucho, antes de que entre alguien en una clase, saber de dónde viene, cómo está, si está tomando antidepresivos, algún tipo de medicación,
En este caso, depende de qué esté tomando, es mejor que haga Hatha Yoga, por ejemplo. Y que no haga prácticas tan fuertes, tan intensas. Esto es por el momento. Perdón. No, que por el momento se dedique más al cuerpo, a enraizar, que no a buscar lo espiritual, porque primero hay que enraizar antes de elevarse a lo superior. Primero hay que tener una buena base para no volarse, para no volverse loco. Yo creo que es muy importante eso. Esto es importantísimo y queríamos eso, hablarlo contigo y que lo pudiéramos ver aquí porque nos encontramos con esos despertares justamente en este camino del yoga. Puede haber esos despertares, lo vemos mucho con la Kundalini, ¿no? que lo que comentabas, ¿no? Que son activaciones bastante fuertes a través de los pranayamas, etcétera. Pero hay quien, nos lo hemos encontrado, quien está en un despertar intenso o en una emergencia espiritual, que son estos estados abruptos, donde hay una apertura pues más intensa, ¿no? Muy intensa, y hay poca tierra, lo que ahora tú comentas, Laura. Y justamente hay quien va al yoga o recurre al yoga como una práctica, ¿no? Para acompañar estos despertares. Entonces, también nos parecía importante dar pistas sobre cómo moverse en eso, ¿no? Porque hay mucho debate también, el yoga sí, el yoga no, qué tipos de yoga, etcétera, ¿no? Entonces, claro, entenderíamos que un kundalini o los pranayamas en principio no sería algo aconsejable. Sobre todo pranayamas de activaciones, o sea, respiraciones que activen o que te... Al contrario, más bien pranayamas o ejercicios respiratorios que calmen, que apacigüen, ¿no? Y a partir de ese estado uno puede estar más centrado, más en contacto con sí, ¿no? Para explicar un poco a la gente los pranayamas que son, porque lo tenemos como... ¿Qué son? Son respiraciones, ¿no? Sí. En realidad se podría traducir como el control de la respiración, ¿no? No son nada más que técnicas de respiración que buscan diferentes objetivos. Hay respiraciones que lo que buscan es calmar, justamente, serenar, calmar, silenciar la mente, calmar el sistema nervioso central, ¿no? Que esto es ideal, ¿no? Para según qué personas que vienen muy activas, que vienen con mucha angustia. Bueno, pues calma, silencia eso. Vuelve a lo esencial, vuelve al corazón, vuelve a ti, ¿no? Y luego hay otras prácticas respiratorias de pranayamas que al contrario, que activan la energía vital, que despiertan esa energía. Entonces, en este sentido, pues dependiendo de la persona cómo esté, le irán mejor un tipo de respiración u otras. Y por último hay las respiraciones que equilibran. Equilibran, por ejemplo, que los dos hemisferios cerebrales mantienen un estado de ecuanimidad interna. O sea, hay tres tipos básicamente, que activan, que calman y que equilibran. Laura, yo te puedo ahora pedir, tú me habías, voy a decir que Laura me enseñó hace tiempo la respiración de la luna. Entiendo que sería esta respiración que equilibra los hemisferios. La que equilibra sería más bien la respiración cuadrada. Vale, ¿tú podrías compartir ahora, para que nos estés viendo, escuchando, algún tipo de respiración sencilla que permita por supuesto. bajar? Me están leyendo la mente, te iba a pedir lo mismo. Por ejemplo, la respiración lunar que has dicho tú, Chandra Veda, es una respiración que calma. Es calmante y lo que hace de alguna manera calma la energía vital, ¿vale? Y enfoca la mente para que esté en este silencio, en ese estado de quietud, ¿no? Justamente. Y es una respiración muy fácil, muy sencillita, que va bien a todo el mundo en este sentido. Y en este momento que mucha gente o todos padecemos de momentos de ansiedad. Así que por supuesto. En este sentido es ideal. Para la ansiedad es ideal esta respiración. Bien fácil. Se trataría de inhalar por la fosa nasal izquierda, que es el meridiano de la luna. En realidad tiene que ver con el hemisferio derecho, el mental. Inhalar por la izquierda y exhalar por la derecha, con lo cual estamos activando el hemisferio derecho y calmando el izquierdo. Sí, lo puedes hacer como te salga, así, o incluso usar Vishnu Mudra, que parece el saludo surfista de los surfers. Y entonces inhalas por la izquierda y exhalas por la derecha.
Y así unas cuantas veces. Inhalar por la izquierda, exhalar por la derecha. ¿Sí? Vas haciendo todo el recorrido, repitiéndolo unas cuantas veces. Unos, yo qué sé, 2, 3 minutillos. Y luego cuando acabas te quedas un momentito en silencio observando. Verás que la mente se ha calmado. Ha llegado a un estado de... Sí, no, de lo estamos quietud. haciendo, Es impresionante. Sí. Yo la uso muchísimo y en consulta gracias a ti, además, la he recomendado y la he enseñado muchísimo y es una de las que mejor funcionan. Por eso, de hecho, yo pensaba que era cuando decías estos 3 tipos y una que era la que es ecuánime. Porque claro, aquí lo que estás haciendo es activar el hemisferio derecho. Como que los 2 hemisferios se quedan neutros, o sea, no notas Ahí. una actividad más, sino, claro, activas el derecho porque inhalas por el izquierdo y exhalas por el derecho. Exacto, exacto. Si quieres que la cosa sea, como he dicho, equilibrar los 2 hemisferios, pasaríamos a la respiración cuadrada. ¿Cuál sería esta respiración? Todavía, digamos, más fácil porque no se necesitan ni las manos, ¿no? Sí. Se trata de que las 4 fases respiratorias duren lo mismo. ¿Cuáles son estas 4 fases? Inhalación, retención en lleno, pulmones llenos, exhalación y retención en el vacío. Entonces, ¿cómo haces para que duren lo mismo? Cuentas. Inhalas contando 4, por ejemplo, o 3. 3 es más fácil. Retienes en 3. Exhalas en 3. Te quedas en el vacío 3. Y vuelves a comenzar. ¿No? Inhalación en 3, retención en 3, exhalación en 3 y 3 segundos también en el vacío. Cuando ya lo tenemos, justamente ese equilibrio de los 2 hemisferios, ese estado de equilibrio. Y podemos luego aumentar a 4. Hasta 6. Por ejemplo, 5, hasta 6. Sí, Correcto. Ya estoy cómoda con 3, voy a 4, estoy cómoda con 4. Eso. 5, voy a 5. Gradual. Sí, a medida que uno va practicando, os vais a ir dando cuenta que puedes retener más el aire, ¿no? Que puedes aguantar un poquito más. Entonces amplías esos tiempos. Genial. Oye, muchas gracias. Pues muchas no, gracias. de nada. Laura, qué Son gusto, cositas ¿verdad? fáciles, pero que uno se puede llevar a casa, que ya ves que no es complicado. No es complicado. Sí, y esto también para compartir que siempre es un poco nuestro enfoque también y eso, ¿no? De realmente acercar todo este tema de la consciencia, que parece una cosa, claro, que es muy metafísico, lo es, pero también es muy cotidiano y es ahí donde Correcto. vamos a esa consciencia en la vida cotidiana con ejercicios sencillos, prácticos y que te devuelven a ese centro, a esa atención interna, volviendo... Y ahora haciendo un círculo, ¿no? Con ahora, tu definición de la consciencia que tenía que ver con este externo-interno y vamos a lo interno, ¿no? Entonces nos devuelve ahí y ahí estamos en este centramiento, en este darnos cuenta. Genial. No olvidéis que en ese sentido los 7 centros de energía, los 7 chakras, como he dicho antes, representan los 7 niveles de conciencia del ser humano. Que para mí tiene mucho que ver con la pirámide de Maslow, ¿eh? Lo que pasa es que la diferencia es que lo plantean como estados de conciencia en el yoga, no como necesidades internas del ser humano. Claro. Eso daría para otra charla. Y muchas otras conversaciones. Muchas otras. Pero sí que hay una correlación entre los chakras y la pirámide de Maslow. Interesante. Sí. Interesante. Porque aquí sí, ¿no? Bueno, el desarrollo también según lo cultural, a veces hay lenguajes que nos suenan distintos, no nos suenan cercanos, ¿no? Y quien dice, bueno, pues esto los chakras, ¿no? Bueno, claro, es un sistema, ¿no? Que viene, pero cómo nos vamos relacionando y cómo al final también nos damos cuenta de que hay cosas que son muy parecidas en diferentes culturas, que se han desarrollado con lenguaje diferente, pero que estamos yendo a lo mismo y que por eso también, ¿no? Hay mucho encuentro en esto, ¿no? O sea, hay un desarrollo que es totalmente... Y que lo importante es que lo sintamos cerca, que nos lo hagamos nuestro. Por eso decíamos, ¿no? Movernos libremente en el yoga, ¿no? Y desde donde estemos,
y al final estamos en ese camino, ¿no? De desarrollo de conciencia. Sí, y desde ahí, ¿no? Que los diálogos de Empageña son justamente este objetivo de acercar temas desde la profundidad y la sencillez. Y Laura lo has hecho, bueno, increíble. Es maravillosa, que ya lo habéis visto todas. Entonces, claro. realmente, para realmente yo estoy súper agradecido porque la profundidad y también la sencillez que nos has transmitido, yo creo que no solo a nosotros, también a los oyentes y la gente que nos sigue, realmente es un regalo enorme. Realmente Ay, me alegro mucho, me alegro mucho. Ya conocéis a Laura Tornero, que es profesora de yoga, y vamos, es un gusto, Laura, y seguiremos compartiendo. Cuando queráis, un placer por mi parte también. Sí. Pues un gusto, no sé si quieres comentar algo más o cómo te encuentra la gente también. O sea, podéis googlear a Laura, ¿no? Sí, me podéis googlear. Yo ahora mismo también estoy en el Happy Yoga en Barcelona, en el Happy Yoga de Calle La Forja. Y luego doy también clases en un centro cívico, el Centro Cívico del Guinardó, a un nivel más asequible, más popular. Y por otro lado también doy clases particulares. O sea que y junto un poco lo que es yoga y terapia. Hago mi mezcla de yoga terapéutico en el sentido de terapia mental. Muy bien, Laura. Pues, qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Un abrazo fuerte. Os deseo lo mejor con lo vuestro. Gracias.